Realidades de un país cambiante. En compañía. 2:39 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Una de las noticias que mayor repercusión ha tenido en los últimos meses, sobre todo desde que se anunció la preparación de elecciones adelantadas en nuestro país, es la posición que tienen distintas naciones de no reconocer los resultados de estas elecciones en Venezuela. Uno de esos países es Argentina. Su presidente ha dicho que el país del sur no va a reconocer resultados de las elecciones en Venezuela. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, nadie reconocerá resultados en las elecciones en Venezuela. Y finalmente Estados Unidos, elecciones presidenciales en Venezuela no serán libres ni justas. ¿Qué significa esto para el futuro inmediato de nuestro país? Sobre todo si se llegaran a celebrar estas elecciones, ¿en qué posición quedaría el próximo presidente de la República? Esas interrogantes se las vamos a plantear al abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Mariano de Alba, a quien tenemos a través del WhatsApp. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estos minutos. Antes de entrar en el tema del reconocimiento de las elecciones, me gustaría, Mariano, porque has publicado un tuit en tu cuenta en Twitter sobre este titular de El Nacional que dice que la ACNUR cataloga oficialmente a los migrantes venezolanos como refugiados, y de cierta forma pues tú has hecho una aclaratoria sobre esto. Sí, bueno, fíjense, yo creo ese titular es un titular incorrecto, porque mucha gente lo que piensa es que la ACNUR está diciendo que ya todos los venezolanos son refugiados, y ese no es el caso. ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, sí. Y como organización internacional ellos no tienen el poder, no tienen la potestad de definir quiénes son refugiados. ACNUR es una organización que básicamente asesora a los países que son miembros de la Convención de Refugiados del año 1951, y lo que hizo ACNUR durante el fin de semana con la publicación de un documento fue, en primer lugar, llamar la atención sobre la gravedad de la situación en Venezuela, llamar la atención sobre la situación que están viviendo los migrantes venezolanos en muchos países, y lo que se hizo fue exhortar a los países que son miembros de la Convención de Refugiados a que traten de proteger a los migrantes venezolanos. Esa protección puede ser de muchas formas. Obviamente, una de ellas es reconociendo el estatus de refugiados, lo que generalmente se hace caso por caso, pero también hay otras formas como el asilo. Y al final el objetivo es darle que los países, o sea, la recomendación y la exhortación que está haciendo ACNUR es que los países traten de buscar formas para ayudar a los venezolanos que están llegando a esos países, sí. Legalizar su situación en la medida de lo posible, y obviamente pues procurar que estas personas se encuentren en las condiciones de seguridad adecuadas, y por supuesto si tuviesen temores infundados de que si regresan a Venezuela pudiesen ser perseguidos o objeto de algún tipo de peligro, obviamente pues el derecho internacional prohíbe que la persona sea deportada o sea devuelta si esa es la situación. Pero esa es una situación que se hace caso por caso, y en ningún caso la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, catalogó a cualquier venezolano dentro o fuera de Venezuela como un refugiado. Y esa determinación es importante porque sí. Eso conlleva una serie de protecciones en cada uno de los países. Entonces, yo pienso que el titular más acertado hubiese sido que la ACNUR exhorta o invita a la comunidad internacional a buscar formas para proteger a los migrantes venezolanos. Así es, muy importante de verdad, Mariano, este tipo de aclaratorias, sobre todo por la cantidad de rumores y de cosas que se están generando en nuestro país. Volviendo al tema por el cual pues te hicimos la invitación, esta situación en la que se coloca Venezuela por estas elecciones adelantadas y sobre todo por las posiciones de un sinnúmero de presidentes, de gobiernos que han dicho
que estas elecciones no pueden ser libres ni justas y que de ninguna forma van a reconocer a un gobierno que provenga de un proceso de este tipo. ¿Ante qué situación se coloca el país en vísperas de este proceso electoral y que finalmente pues se concrete una elección en los términos en los cuales está planteado? Fíjense, yo pienso que hacia donde estamos caminando es una situación de, ya de manera más concreta, se va a confirmar la situación de aislamiento internacional a la que está sometido o que tiene Venezuela como consecuencia de la crisis política y como consecuencia de la falta de voluntad del gobierno de Nicolás Maduro de buscar una salida, ¿no? Una solución democrática, verdaderamente democrática. Los países ya han dicho, o muchos países de la comunidad internacional, especialmente de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa, pues han dicho, han advertido que no van a reconocer los resultados. Y eso trae una consecuencia concreta, que es que en el caso de que Maduro sea electo, pues Maduro no va a ser un presidente reconocido por los países, porque va a ser un presidente que es producto no de una elección legítima o reconocida, sino de una elección que muchos países consideran que no tiene las suficientes garantías. Eso hace que ese eventual gobierno de Maduro pierda la legitimidad de origen y simbólicamente pues se confirme, como decía antes, el aislamiento. Ahora, lo que todavía está en discusión y lo que todavía no se sabe con mucha exactitud que va a pasar es si ese desconocimiento del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro va a llevar a medidas concretas por parte de la comunidad internacional. Claro, pero... y con esto me refiero a, por ejemplo, el cese de relaciones diplomáticas o la limitación de relaciones diplomáticas, el cese o la limitación de relaciones comerciales con los países con los cuales Venezuela todavía tiene relaciones comerciales importantes, como podría ser el caso de México. Sí. Y obviamente, y eso por un lado, ¿no? Entonces, es muy probable que en el discurso, o sea, el escenario que yo veo más probable el día de hoy es que en el discurso los países digan que no reconocen los resultados de la elección, pero al mismo tiempo no lleguen a medidas como, por ejemplo, el retiro de todas sus misiones diplomáticas de Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los países de la comunidad internacional también reconocen que hay gran valor en la presencia que sus embajadas y sus funcionarios tienen en Venezuela, no solamente para recolectar información, sino también para ayudar, ¿no? Y un caso específico que podemos mencionar es, por ejemplo, el caso de varios asilados que hay en la Embajada de Chile, ¿no? En Caracas. Sí. Entonces, yo lo que pienso es que lo más probable el día de hoy es que vayamos a un escenario en donde en el discurso se desconozca ese nuevo periodo de Nicolás Maduro, y sí estamos caminando también a un escenario en donde los países pues no les va a quedar más remedio, o piensan ellos que no les va a quedar más remedio que tomar algunas medidas concretas para tratar de presionar más a que haya una transición a la democracia en Venezuela. Y esas medidas son especialmente sanciones. Entonces o se espera que algunos países de América Latina impongan sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela. Se espera que Estados Unidos tome alguna medida de tipo económico, como podría ser prohibir la venta de petróleo y sus derivados a Venezuela, porque Estados Unidos también le vende petróleo y derivados a Venezuela. Y por parte de Europa, pues muy probablemente también vamos a ver una ampliación de esa lista inicial que fue publicada en el mes de enero, claro, de funcionarios sancionados del gobierno venezolano. Entonces, ese es el escenario, pero en la práctica, para responder muy cortamente la pregunta, en la práctica depende de la decisión de cada país cómo traduce ese desconocimiento del resultado electoral. Claro, estamos conversando con Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Tal vez lo que sí da pie a esto es que allana un poco el camino para ciertas naciones, ciertos países que hasta los momentos no han hecho mayor cosa y basados en la ilegitimidad de un gobierno que proviene de un proceso electoral con los vicios que desde ya se ven, pues basados en eso, pues sí procederían a hacer algún tipo a tomar algún tipo de medida. Correcto.
Mariano, cabe la pregunta también, bueno, esto en un mundo tal vez un poco imaginario, ¿no? Pero ¿qué sucedería también si de este proceso electoral surgiera un ganador distinto a Maduro? Si igualmente pues los países desconocerían el resultado y el gobierno que provenga de esto. Sí, esa es una pregunta interesante, ¿no? Si, por ejemplo, resulta ganador Henry Falcón, ¿cuál va a ser la posición de la comunidad internacional? Bueno, yo pienso que en ese caso la comunidad internacional va a tener una respuesta distinta, ¿no? Obviamente al principio va a haber un periodo de evaluación de lo que sucedió. Se va a tratar de ver si efectivamente estamos hablando de un resultado legítimo o que haya contado con algunas garantías mínimas. Uh-huh. Y yo pienso que si eso sucede, pues va a haber mucha presión para que Falcón asuma, va a haber presión para que sea un gobierno civil, democrático, para que en la menor cantidad de tiempo posible se haga evidente que el gobierno de Henry Falcón es un gobierno de naturaleza democrática, ¿no? y donde son los civiles los que tienen el mando del país. Claro. Yo creo que obviamente si eso sucede va a poner la comunidad internacional en una posición pues contradictoria o incoherente, en el sentido de que efectivamente pues lo que se está anunciando es que no hay garantías y por lo tanto no se va a reconocer los resultados. Uh-huh. Pero al final también es verdad que si uno analiza los países que han anunciado esa decisión son países que son muy críticos con la gestión del régimen de Nicolás Maduro. Son países que ya reconocen que en Venezuela no hay garantías democráticas, y entonces en la medida en que un nuevo gobierno efectivamente logre asumir el poder y empiece a actuar conforme a la Constitución y conforme al Estado de Derecho, pues muy probablemente ese gobierno, aunque en principio se haya hecho esa amenaza, va a ser reconocido. Así es. Mariano, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Era Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, conversando con nosotros acerca de toda la situación que se ha presentado con estas elecciones adelantadas en nuestro país, sobre las cuales otras naciones han dicho que no van a reconocer los resultados que se deriven de ellas.